22:31 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo dije: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlo. ¿Para qué? Zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. ¿Para qué? Porque Él está rogando para que tu fe no te falte o no te falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos la grande obra. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos la gran obra. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará. Te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Por favor, dígale a alguien: sacudido. No, diga sacudido, para cambiar a alguien, para cambiar el mundo. Dele un aplauso al Señor. El que ha estudiado botánica, el que tiene un conocimiento de la agricultura, que es un agrónomo, entiende esta expresión de sacudirte como trigo. La palabra sacudir, número 1, es agarrarte de los hombros y de los brazos y darte movimiento acelerado, movimiento brusco, movimiento fuerte, en el cual pueda ejercer una ola de cambio en tu vida. También ese sacudimiento puede provocarte un mareo, también te puede tirar al piso. Eso de entender que cuando a alguien lo sacude, le cambian de repente su capacidad pensante y se le activa su defensa de su cuerpo para él tener resistencia y no ser echado al piso o no marearse cuando lo estén sacudiendo. Número 2, cuando hablamos de sacudir, es en la área de la agricultura, conectándonos con el trigo, es cuando sacuden el trigo, es para despegarlo, diga conmigo, para despegarlo del tallo que no es comestible, que no es alimenticio. Por tanto, cuando se sacude el trigo, se queda el tallo y el grano de trigo cae al piso. Todo aquel que es sacudido, es abatido, trae movimiento y trae cambio. Y es necesario que pasemos por un sinnúmero de procesos que nos sacude para despegarnos de gente que no tienen propósito ni destino. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? El proceso de sacudir el trigo es separarlo de su tallo, de la parte no comestible, de la cascarilla del trigo. Cuando se sacude el trigo, se saca la semilla del trigo de la paja, entonces el trigo comienza a ejercer la función por la cual él fue sembrado. Eso de entender, cuando hablamos de sacudimiento, hablamos de desconectarnos de algo que por mucho tiempo no has tenido oculto, no has tenido guardado. Número 4, cuando sacudimos el trigo,
Le estamos diciendo al trigo que su asignación no es todo el tiempo estar pegado del tallo, que su asignación es alimentar multitudes, naciones y generaciones. Cuando sacudimos el trigo, le estamos diciendo que su función es ser un cereal, que su función es alimentar, llenar los órganos o la barriga o el estómago de la persona. Cuando hablamos de sacudir el trigo, le estamos diciendo: prepárate para tu próxima asignación de alimentar gentes hambrientos, gente necesitados, gente de escasos recursos. Cuando hablamos que sacudir el trigo, le está hablando que va para un próximo nivel. Diga conmigo, un próximo nivel, donde tú puedes ser usado para darle a otro la vida que le falta. Alaba la gloria de Dios. Te lo suelto, te lo suelto. Cuando se sacude el trigo, se desconecta de las cizañas. El sacudimiento provoca que la paja caiga en un lado, porque el viento se la lleva, y el trigo cae donde se sacude, porque es sólido para caer en la tierra que lo necesita quien lo está sacudiendo. Por tanto, el Señor Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás te me pidió. Satanás me dijo: suéltamelo si es verdad que Él tiene pasión por tu gloria. Déjamelo un momento. Déjamelo un minuto. Satanás le dice al Señor: si es verdad que Él te ama, déjamelo un instante para yo confrontarlo, para yo sacudirlo, para yo comenzar a trabajar en su pensamiento, para yo comenzar a trabajar en su corazón, para yo comenzar a trabajar en sus emociones, para yo comenzar a trabajar en su pasado, para yo comenzar a trabajar en sus heridas, para yo comenzar a trabajar en su rechazo. Suéltamelo para recordarle a Él que Él era un pecador, que Él era, óyeme bien, alguien que no tenía destino, que no calificaba y no clasificaba. Satanás le dice al Señor: suéltamelo para entrarlo en el proceso. My God. Para yo introducirlo en el área de su defecto. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha pedido para zarandearnos, para procesarnos, para que nosotros entendamos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón genuinamente? ¿Cuántas veces el diablo no ha dicho: si es verdad que hay una sierva, si es verdad que hay un siervo, déjamelo un momento, que le voy a mandar una enfermedad, que le voy a atribuir un hijo a la delincuencia, que el marido le va a entrar golpe, que el marido la va a ofender, que el marido la va a maltratar, que sus mejores amigos lo van a traicionar? Déjame zarandearlo. Y todo aquel que el diablo pide para zarandearlo son gente de destino, son gente de propósito, son gente de señales. Alaba, por favor. Nadie he pedido a Dios para ser procesado si no tiene diseños. Nadie he pedido por Satanás si no hay un propósito de transformación extraordinario en la vida. Cuando el diablo te pide, es porque el diablo sabe que tú eres una amenaza.
Ah, 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 ah. Por favor, tóquele a alguien y dígale: yo soy una amenaza. Diga: yo soy una amenaza. Diga: los demonios me temen, el infierno me teme, el reino de la tiniebla me teme, porque ellos saben lo que porto, ellos saben lo que Dios ha hecho en mi vida, ellos saben de dónde Dios me ha sacado, ellos saben que soy una espada afilada, ellos saben que soy un atalaya de Dios, un guerrero de Dios. Si Él no te pide, es porque no tiene propósito. Lo pidieron para zarandearlo, para sacudirlo, para procesarlo, para pasarlo por el fuego, para pasarlo por su aflicción, para pasarlo por el proceso de su debilidad, para pasarlo por su proceso de cortos conocimientos. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Por qué expreso la palabra corto conocimiento? Porque la cultura hebrea, en la área educativa, donde ellos enseñan lo que es Torah, donde ellos enseñan la Taná, donde ellos enseñan el Talmud, el Zohar, cuando un niño ya tiene 12 años, pero desde que adquiere conocimiento o comienza a desarrollarse el aprendizaje del niño, aproximadamente 3 años en adelante, sus padres desde la casa comienzan a enseñarle lo que es la ley de Dios, lo que es la Torá. Comienzan los padres a redactarle los acontecimientos del pueblo de Israel, de su historia. A eso le llaman la Torá oral, que la Torá que se expresa, que no se lee, que son relatos, hazañas, historias que se le transfieren al niño desde que está adquiriendo un conocimiento, desde que se está desarrollando su coeficiente intelectual para captar, asimilar y aprender. A ellos se les enseña a través de caricaturas, a través de dibujos, cómo Dios libertó al pueblo, cómo ellos fueron 430 años esclavos en Egipto, cómo tuvieron esclavos de los amorreos, cómo tuvieron esclavos de Babilonia. Y el niño comienza a captar, a asimilar la enseñanza de la palabra oral. Cuando llega a 10 años el niño, ya el niño tiene que saber la Torá. A los 12 años tiene que saberse la Torá, la Taná y el Talmud. Tiene que tener una capacidad para redactar y explicar delante de los maestros toda la historia del pueblo de Israel, sus grandes guerras, sus grandes pérdidas, los guerreros más importantes, los reyes más importantes, los profetas más sobresalientes. Tiene que tener una capacidad lingüística, una capacidad de expresión para que él pueda clasificar para enseñar, para que pueda clasificar para una función en el templo, para una función en la obra de Dios, para que pueda clasificar y enumerar los manuscritos, los rollos, y ponerlo en orden como lo tenía Zaqueo, que era principal de la sinagoga. Para usted estar en esa posición de Zaqueo, tiene que tener un coeficiente, óigame bien, de usted organizar los libros, letra por letra, número por número y acontecimiento por acontecimiento. A los 14 años tiene que saberse el Zohar. Son 5 tomos que tiene que saberse un niño. Si ese niño no tenía ese grado de conocimiento o no tenía el desenvolvimiento para expresar todo lo que había aprendido, el rabino le dice: tú no calificas para esto, para ser mi ayudante. Vete
y aprende del oficio de tu padre. Oiga lo que le dice: tú no calificas para esto. Vete y aprende del oficio de tu padre. Eso de entender que la mayoría de los discípulos que Jesús escogió, todos fueron rechazados por la religión. ¿Te lo explico? Cuando Jesús encontró a Pedro, lo encontró haciendo lo que Jonás, su papá, hacía: pescar. Cuando encontró a Andrés, su hermano, lo encontró haciendo lo que su padre sabía: pescar. Porque los rabinos decían: como tú no tienes un coeficiente intelectual para esta función, ve y aprende del trabajo de tu padre. Eso de entender que encontró a Mateo, óyeme bien, en el banco de los tributos como contador, porque no tenía la capacidad ni el desenvolvimiento verbal para hablar delante de la gente, para saber expresarse. Toda persona que Jesús escogió fueron gente rechazados por la sociedad, fueron gente rechazados por la religión, fueron gente rechazados por un estatus. Y mientras te rechacen, Dios te va a escoger. Si va a aplaudir, aplaude. Aplaude. Cuando el Señor encontró a Pedro, lo encontró en quiebra financiera. Lo encontró frustrado. Lo encontró rechazado. Lo encontró derribado. Lo encontró sacudido por el sistema romano de pagar impuestos. Lo encontró agotado porque pasó toda la noche tratando de pescar y no había pescado. Di conmigo, di conmigo, di conmigo, di conmigo. Mucho intento fallido. Por favor, diga: mucho intento fallido. Y una de las cosas que más, yo no puedo soltar esto, pero lo voy a soltar. Una de las cosas que más desencanta a una mujer o a una novia es tener un hombre a su lado con mucho intento fallido. Tú siempre dices que va a hacer la cosa, pero nunca hace nada. No, estamos hablando de Pedro. ¿Qué yo quiero decirte con esto? Que Pedro tenía a su esposa y ya la esposa había visto en Pedro mucho intento fallido. Y mientras la familia, el estatus, te desclasifica, te echa a un lado, en tu peor tempestad aparecerá el Señor. En tu peor crisis, en tu peor momento, el Señor te dirá: navega mar adentro. El Señor te dirá: en tu peor error, vuelve a intentarlo. Porque antes tú lo hacías sin mí, ahora lo estás haciendo conmigo. Muchas veces nosotros queremos alcanzar las cosas a través de nuestras habilidades, posiciones económicas o estatus o relaciones. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él y aprendamos de Él, porque Él es el que nos enseña cómo hacer las cosas. Jesús le dice a Pedro: Pedro, navega mar adentro. Pero dice: Señor, toda la noche he estado pescando. ¿Cómo fue que él dijo? Toda la noche. 12 horas
pescando. La noche para ellos son 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso es la noche para un judío. Él dijo, toda la noche tengo 12 horas intentándolo. He tirado la red más de 12 veces y no he podido pescar nada. Y el Señor le dice, inténtalo una vez más. Por favor, díselo a alguien. Inténtalo una vez más. Por favor, dile, inténtalo una vez más. Yo no sé en la área que tú has fracasado, pero hoy el Señor te dice, inténtalo una vez más. Yo no sé cuántos días de conflicto ha tenido, cuántos momentos y noches de amargura, de lloro. Hoy Dios te dice, inténtalo una vez más. Te está diciendo, no te rindas, porque antes lo hacía sin mí, pero ahora lo va a hacer conmigo. Alaba la gloria de Dios. Escucha, escucha. Escucha. Jesús le dice, mueve la barca más adentro. Y Pedro contesta, lo haré, pero lo haré ahora en tu nombre. Cuando Pedro introduce su barca más adentro, agarra la red. Y me imagino que iba a tirar la red. ¡Ey, Pedro, espérate! No tire la red como tú estás acostumbrado a hacerlo. Porque el patrón de conducta y de aprendizaje que has tenido en tu área de labor o en tu vida te está llevando, conduciendo por el nivel de aprendizaje que tú tienes a hacer las cosas de la misma manera que tú siempre lo haces. Y Dios quiere que esta vez tú lo hagas distinto. Él la dice, tírala del lado derecho. A lo mejor Pedro era izquierdo. A lo mejor pensaba que del lado izquierdo era que podía caer la red mucho mejor. A lo mejor tenía más movimiento del lado izquierdo. A lo mejor él aprendió de su papá, porque su papá la tiraba la red del lado izquierdo. Y tiene unos patrones de aprendizaje del lado izquierdo. Pero hoy Dios te dice, lo vamos a hacer contrario a lo que tú has aprendido. Por favor, dígale a alguien, el Señor lo va a hacer contrario a lo que tú sabes. No, el Señor lo va a hacer contrario a lo que tú sabes, a lo que estudiaste, a lo que aprendiste. Entonces, cuando Él va a tirar la red, ¡hey! Tíralo del lado derecho. Suelta la red del lado derecho. Los que trabajan pesca saben que los peces en el lago o en el mar salen de noche a buscar presa y a respirar. Todos los peces estaban en el fondo del mar. Pero cuando Pedro dijo, lo haré en tu nombre. Y cuando los peces, el mar, el lago, la fauna, las flores detectó que el Señor estaba en la barca, la presencia del Señor comenzó a introducirse en el agua y los peces comenzaron a obedecer. No es Pedro que está en la barca tan solamente. Hay un invitado de gloria, hay un invitado de honor. Por favor, alguien dígame. Lo que me prometiste a mí, mientras más me oprima, me multiplicaré. Mientras más me oprima, me multiplicaré. Cuando la presencia del Señor se estacionó en la barca, me imagino yo al líder de los peces diciendo, ahí está nuestro creador, salgamos y adoremos lo que Él dice, obedezcamos lo que Él dice. Y dice que entraron tantos peces. Pregúntame por qué entraron tantos peces.
Pregúntame por qué. Yo me imagino, esto es una teología mía, me imagino yo que tantos peces entraron en la red porque querían estar al lado de su creador. Ya tan solamente no lo vamos a sentir por la voz. Ahora queremos detectar que Él es genuinamente el creador de todas las cosas. La Biblia dice que todo lo que existe es por Él y todo lo creado fue Él que lo hizo. La Biblia dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y Él era Dios. En el principio Él creó todas las cosas y nada de lo que está hecho Él no quiso hacerlo. Las especies marítimas existen porque Él dio una orden. Mar produce pez, lago produce pez, río produce pez, estanques produzcan peces. Cuando estaba tan llena las redes, Pedro no podía. El Señor intentó ayudarlo y Pedro dijo: Juan, Jacobo, vengan a ayudarme. Dios te va a bendecir de tal manera que tú vas a tener que llamar a otro para darle de tu bendición. Lo que me prometiste a mí, y mientras más me oprima, me multiplicaré. Mientras más me oprima, me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. La bendición en tu vida será tan grande que la gente dirá: ¿qué fue lo que pasó? Porque en tu mayor desesperación, ahí es que va a venir tu mejor milagro. Satanás le dijo al Señor Jesús: suéltamelo. Porque todas esas experiencias que Él ha tenido contigo, la multiplicación de los peces en las redes, algunos eruditos dicen que era que el impuesto romano era muy fuerte y ya le iban a cerrar la compañía, el negocio a Pedro. Y como le iban a cerrar la compañía a Pedro por deuda, Dios permitió que en medio de su crisis haga una gran bonanza de prosperidad. Porque Dios nunca te va a dejar en medio de tu crisis. Dios te va a enseñar a aprender de la crisis para que sea un buen administrador. Por favor, por favor, por favor. Más me oprima, me multiplicaré. Más me oprima, me multiplicaré. ¡Ey, ey, ey, ey! Dame a Pedro para sacudírtelo, para procesártelo, para quebrantártelo, para ver qué es lo que drena él, a ver qué es lo que emana él de su interior. Dámelo. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted, que yo mismo me lo he hecho. ¿Y por qué él no pidió a Judas? ¿Por qué no pidió a Tomás? Dios no pide, el diablo no pide gente que van a ser exitosos, que van a cambiar la humanidad. El diablo sabía que con la sombra de Pedro se iban a sanar los enfermos. El diablo sabía que él iba a resucitar a Dorcas, Dios mío, que estaba muerto. El diablo sabía que cuando él predicara se iban a convertir 3,000 y después 5,000. El diablo sabía que iba a ser el líder principal de la iglesia primitiva. El diablo sabe cuál es tu destino, pero tú lo estás ignorando. Yo veré lo que me prometiste a mí.
El diablo no pidió a Tomás, ni pidió a Judas, porque el diseño de ellos era corto. No era un diseño de impacto. Cuando tu diseño es de impacto, el diablo va a querer bloquear tu mente, traumatizar tus emociones, tus pensamientos, porque él sabe que lo que hay dentro de ti es más grande que el proceso que vive. Si no va a aplaudir, váyase. Aplauda a Cristo. Mientras más me oprima, me multiplicaré. Mientras más me oprima, me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. Hey. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo no sabía que Pedro lo iba a negar? Pedro dijo: yo estoy dispuesto no tan solamente a ir a la cárcel, sino a morir contigo. Y lo dijo de verdad, y lo dijo de corazón. Pero yo me imagino al Señor: déjame frenar este loco. Lizzy, escúchame. Déjame frenar este loco. Me imagino yo. Déjame frenar este hombre. El Señor dice: déjame frenar este discípulo, porque este siervo es medio acelerado. Este siervo es sanguíneo, colérico, es impulsivo. Déjame frenarlo, porque no puede morir conmigo. Mi asignación es que yo muera solo. Han humillado todos mis sueños, han pisoteado, lo multiplicaré. Me imagino al Señor diciendo: déjame bloquear sus palabras en el mundo espiritual, porque Él la desató. No tan solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a morir por ti. Y el Señor, me imagino yo, que pensó y analizó, le dijo: Pedro, no cantará el gallo si no me negará 3 veces. ¿No cantará qué? ¿No cantará qué? Aquí conmigo. Prenda sus celulares, activen la cámara, el internet. No cantará el gallo. ¿Cuántas veces? No cantará el gallo 2 veces si no me niega 3 veces. O no cantará el gallo, otra traducción dice, hasta que no me niegue 3 veces. Número 1. Ok. ¿En qué lugar estaba Jesús? Él estaba en el patio de sacerdote, donde se reunía el Sanedrín, en el patio de Ana. Ana era yerno de Caifás, y Caifás ya le había traspasado al sacerdote Ana la investidura de representación. Número 2, podía ser que estuvieran en el atrio donde se reunían el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era una secta religiosa compuesto por 71 miembros, fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en resurrección de muertos, no creían en aparición de ángeles y tampoco ya creían en profecía. Eso de entender que Ana y Caifás era de los saduceos. Los fariseos, contrario, creían en los ángeles, en la visión de los hombres, que Dios se le podía aparecer a los hombres, en la resurrección de los muertos antes del 3er día. Por tanto, había una discusión y Jesús fue arrestado, preso, violando todo su derecho. Número 1, lo arrestaron de noche, le violaron todo su derecho,
violan su propia ley judía. Cuando lo llevan al patio de Sanedrín, te lo lanzo. Te lo lanzo. Pedro entró al patio donde estaba Jesús. ¿Cuántos han visto la película? Lo que pasa es que la película no ha engañado demasiado. Y muchos predicadores con falta de conocimiento. En el patio del sacerdote no podía haber aves con pezuña. Porque los judíos, a él hacer un sacerdote, no podía tener una ave con pezuña en su patio, o en el templo, o en el atrio, o donde se reunían los judíos. Porque ellos no pueden comer animales con pezuña. Número 2, no podía haber un gallo. Porque el gallo tiene pezuña. Cuando Jesús dice: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me negará 2 veces. ¿Qué está diciendo Jesús? Los romanos, cuando conquistaban una nación, un pueblo, ponían un campamento de vigilancia dentro de la ciudad, y ellos se turnaban las horas de vigilancias, de atalaya. ¿Qué pasa? Que dentro de ese campamento de seguridad de vigilancia había una área donde se llamaba el gallísimo, y tenía que pasar esa persona con una trompeta, que a esa trompeta le llamaban el gallísimo. Por tanto, cuando había que hacer ronda, cambiar de turno, venía en el caballo el soldado romano y tocaba la trompeta. A eso le llamaban el gallísimo. ¿Ves cómo te lo expliqué? ¿Ves que no había un gallo? Cuando Jesús lo mete, lo agarraron en el proceso de las 8 y pico de la noche a las 9. En ese estado de tiempo, de cronología. Porque ellos hacían una oración cuando se caía el sol, que duraba 2 horas, 1 hora y media los judíos. Podían arrestarlo de 8 y media a 9, o quizás podía hacerlo a las 12 de la noche, que es la mitad de una noche. ¿Está aquí conmigo? Es para que aprenda y no hable disparate como mucha gente por ahí. Cuando Jesús lo agarran, entra Pedro. ¿Por qué no entró otro discípulo? Y entró Pedro. Porque nadie estaba más confiado en lo que era su pastor que el mismo Pedro. Ahora pregúntame por qué. Porque Pedro no tan solamente creía en las palabras que Jesús hablaba, Pedro creía en las evidencias que él hacía. Te lo suelto. Te lo suelto. Una gran tormenta, una gran tempestad. Viene una gente caminando en las aguas. Los discípulos dicen: un fantasma, conocimiento. Óyeme bien, griego, un fantasma, filosofía griega, que pensaba que los muertos salían. Ay, el Señor le dice: no temas, soy yo, Jesús. Y Pedro le dice: si eres tú, manda que yo camine, porque yo creo en aquel que le dijo a los peces: salgan a cancelar la deuda de Pedro. A mí, mientras más me oprima, me multiplicaré. Mientras más me oprima, yo veré lo que me prometiste a mí. Si eres tú, ordena a que yo camine sobre las aguas. Él le dijo: ven.
Y mientras él caminaba en las aguas, fijándose en el Señor, fijándose en Jesús, tu problema no puede. Cuando te venga problema, no te enfoques en el problema, enfócate en Jesús. Cuando te venga un diagnóstico médico, enfócate en Jesús. Cuando te dice cáncer, enfócate en Jesús. Hipertenso, enfócate en Jesús. Enfermedades renales, en Jesús. Diabetes, en Jesús. Trauma muscular, en Jesús. Problema cardíaco, en Jesús. Problema respiratorio, en Jesús. Problema de esterilización, enfócate en Jesús. Pedro, ven. Ven, Pedro. Mientras él caminaba con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no enfoque tu mirada en hombre. No enfoque tu mirada en pastor, en diácono, en profeta. No enfoque tu mirada. Enfoca tu mirada en Dios, el autor de la salvación. Mientras más me opriman, me multiplicaré. Mientras más me opriman, me multiplicaré. Yo veré lo que me prometiste a mí. Yo lo veré. Pedro no reaccionó o razonó que estaba caminando sobre las aguas. Él se enfocó en lo que Jesús le dijo. Ven. Esta mañana el Señor te dice: ven a buscar tu bendición. Ven a buscar tu prosperidad. Ven a buscar tu sanidad. Ven a buscar tu finanza. Por favor, la que diga: voy. Veré lo que me prometiste a mí. Tomás, Judas, Andrés, Jacobo, Bartolomé, Natanael. Me imagino yo que le dijeron: pero Pedro, hice un fantasma. Pedro, te va a hundir. Pedro, tú no puedes hacer eso. Me imagino a Pedro diciendo: yo sé nadar. Porque esto no depende de tu habilidad. Esto no depende de tu agilidad, ni de tus dones, cualidades, talento. Esto siempre va a depender del Señor. Yo dije del Señor. Yo dije del Señor. Yo grito del Señor. Levántate. Esta iglesia es del Señor. Nadie podrá parar esta iglesia. Porque la mano de Jehová sobre ti amanecerá. ¿Tú crees que una sentencia va a poder parar una iglesia? Un terreno, un hombre, una mujer, un rey, un gobernante. Nerón no pudo detener la iglesia. Vespasiano, Domiciano no pudo detener la iglesia. El general Tito no pudo detener la iglesia. Adolfo Hitler no pudo detener la iglesia. Nadie puede detener la iglesia de Cristo. Ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos, ni los herodianos, ni la escuela de Hitler, ni la escuela de Chamar. Nadie podrá parar la iglesia. Las tinieblas cubran la tierra y las naciones de oscuridad. Diga conmigo: indetenible. Gloria, gloria será. En la transición de la persecución de la iglesia, porque estaban hablando de Cristo después que Cristo muere, se reúnen los ancianos. Hay que parar a estos discípulos de Jesús, porque están diciendo que Él resucitó. Hacen milagros, hacen maravillas. Listen to me. Proezas. Le dan a los enfermos comida, alimentan a la viuda, a los enfermos, los huérfanos. Están haciendo la obra. Están restaurando matrimonio, empresarios, noviazgo. Están restaurando familia. Están restaurando a los jóvenes.
Tenemos que detener la iglesia de Capotillo. Tenemos que detener a esta gente que hablan de Cristo. ¿Tú crees que aquí hay un colmado? ¿O tú estás viendo esto como un garaje? Mientras tú lo ves como un garaje, el diablo lo ve como una iglesia. A mí, oh, mientras más me opriman, me multiplicaré. Mientras más me opriman. Y en esa discusión de los ancianos, de los doctores de la ley, consultaron al doctor Gamaliel, uno de los eruditos más grandes en la comunidad judía en ese tiempo. Y Pablo fue discípulo del doctor Gamaliel. Al doctor Gamaliel le decían en el hebraísmo el Janján. El Janján es el hombre sabio. La palabra sabiduría o sabio viene del hebreo, escrito en los proverbios como Homai o Hotman, que es el hombre del conocimiento, de las buenas ideas, de la sabiduría. El hombre que no se va a ir al lado de ninguna de las dos partes, sino que tomará la decisión correcta y saludable para la humanidad. Entonces consultaron al doctor Gamaliel. Cuando lo consulta, ¿qué haremos con esta gente? El doctor Gamaliel dijo: se levantó Teuda con 400 hombres diciendo que él era el Mesías y fracasó. Se levantó Judas con una multitud de gente diciendo que él era el Mesías y fracasó. Si esta gente son de Dios, no lo va a poder parar nadie. Si esta iglesia es de Dios, aunque el pastor se muera, funcionará la iglesia. Aunque el pastor se vaya, funcionará la iglesia. He llorado fuertemente para no retroceder. Por eso te digo, cuando Pedro caminó, ven, que se hundió, él dijo: sálvame, sálvame, maestro, sálvame que perezco. Pero él sabe nadar. Piano, más suave. Présteme atención. Haga silencio. Él sabe nadar. ¿Qué pasó? Es en tu mayor amenaza y en tu proceso más fuerte, llegará un momento que se te va a olvidar tus habilidades. Señor, sálvame. Dice que extendió su mano, lo sacó y caminó con él. Pero dime, ¿qué es lo que es? Tú ves que tú puedes. Te caíste, pero yo siempre voy a estar ahí. Te estaba hundiendo, Pedro, pero siempre voy a estar ahí. Pedro, en tu mayor momento de desesperación, estaré ahí. En tu crisis, Pedro, yo estuve ahí. Cuando te iban a quitar el negocio, Pedro, estuve ahí. Cuando te amenazaron para meterte preso, estuve ahí. Cuando te amenazaron para embargarte, estuve ahí. Cuando te amenazaron de desalojo, estuve ahí. Pedro, solamente tienes que llamarme. Cuando tu hija nació, estuve ahí. Cuando dijeron que no iba a vivir, estuve ahí. Solamente tienes que llamarme. Llámalo. Ese martes, con un diagnóstico de quite, de operación, fue sencillo. Solamente tenía que llamarlo. En ese diagnóstico que te están dando, llámalo con fe. Dile: estoy aquí. Si muero, muero al lado tuyo. Y si vivo, vivo para ti.
Yo te dije que en la reunión de la última cena de ellos, su última noche juntos con el maestro, ellos fueron al huerto de Getsemaní. Y cuando fueron a arrestar a Jesús, todos los discípulos corrieron, todos los discípulos se embalaron. Y Pedro sacó una espada y estaba peleando con una compañía de soldados y metió a Jesús atrás. Jesús, tú sabes de predicar. Jesús, tú sabes de profetizar ese milagro. Déjame esta gente a mí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué fue? Cuidado. Y el hombre dispuesto a ir a la cárcel por ti. También estoy dispuesto a dar la vida. Se lo demostró. Se lo demostró. Aplaude si quiere aplaudir. Mira, mira. Jesús, Pedro, tranquilo. Bájale para. Tranquilo, maestro, tranquilo tú. Y tirando machetazos. Y en una, Jesús le dice: Pedro, al que espada mata, a espada morirá. Y cuando dijo eso, ya le había tirado la cabeza a Malco, el principal soldado del sacerdote Ana. Cuando le tiró a mochar la cabeza, el movimiento de habilidad del soldado solamente le llevó la oreja. Y como quiera, para adelante. Jesús agarra a Pedro. Lo agarra, agárrame. Pedro, suelta la espada. Es que yo no quiero, Pedro, que tú mueras ahora. Porque en tu diseño no está morir conmigo. En tu diseño estás a hablar de mí. Tu diseño no lo va a paralizar nadie. Tu destino no lo va a sentar nadie. Nadie podrá matar tu destino. Yo no sé en qué lugar tú tienes a Cristo, pero el apóstol Pablo dijo: se vive en escasez, se vive en abundancia. Yo lo he tenido todo y estoy dispuesto a morir en Cristo. Si muero por Cristo, tengo vida eterna. ¿Qué está dispuesto a hacer por Jesús? ¿Te quedarás sentado? ¿Te quedará en la barca como hicieron los 11? Y hay un corito que dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué? Sálvame, maestro. Sálvame, maestro. Ese coro es antibíblico. Los que no tenían fe fueron los 11 que no caminaron. ¿Camina tú sobre el agua? Los que no tenían fe fueron los 11 que no se arriesgaron. Lo que más Pedro tenía, sierva, era fe. Jesús le está exigiendo un nivel de fe a Pedro que no está preparado, y él lo sabía, hasta que no llegara su sacudimiento. El sacudimiento del proceso, de la prueba de enfermedad, es lo que te va a incrementar la fe a tal nivel que ya tú ves la prueba del proceso como nada. Ve lo que la gente piensa de ti
como nada. La crítica la ve, el chisme lo ve, la blasfemia lo ve, el médico que te dijo tú vas a sufrir de azúcar, tú lo ves eso. La deuda tú la ves, no la ignora, no la ignores, es que tú la ves, no lo ignores, la crisis no la ignores, es que tú la ves, la enfermedad no la ignores, está ahí un diagnóstico, pero tú lo ves. Tu problema sabe que está ahí, pero tu realidad no es tu verdad. Tu verdad fue lo que Dios dijo de ti. Ponte de pie. Levántate.